su generosidad y también su sencillez en el trato, que se agradece mucho también, sobre todo cuando se está trabajando en las comisiones y el trabajo que hemos hecho también de diseñar algunos de los reglamentos que están pronto a dictarse, que ha colaborado también con sus conocimientos. Quiero partir hablando muy brevemente del trabajo que no está plenamente, pero sí recogido en cuanto a sus principios en el libro, que es la tramitación de este boletín, el 12.409, o Proyecto Pro Consumidor, ¿cierto? Que habla del tema específicamente del sobreendeudamiento. Y este boletín, en el cual el profesor Juan Luis Goldenberg participó activamente, apoyando al CERNAC y sobre todo desde la perspectiva técnica también el Ministerio de Economía, hace algunas modificaciones que son bastante relevantes, sobre todo en relación a lo que establece la Ley del Consumidor, la Ley 19.496, en su artículo 17N, en el cual se incorpora por una parte nuevas obligaciones precontractuales para los proveedores financieros, sobre todo previa a la realización de estas operaciones de crédito, y por otra se establece una prohibición general de celebrar operaciones con instituciones de educación superior. Esto último no nos vamos a referir mucho porque se discutió largamente en la comisión, pero lo primero sí, es importante que la ley que está ya aprobada, pronto a promulgarse y por tanto a ser publicada, establece nuevos deberes para los proveedores de productos y servicios financieros, ya que la norma establece esta obligación de analizar la solvencia económica del consumidor y también el deber de informar, ¿cierto?, posteriormente cuál es el resultado de este análisis. Y esto debe ser llevado a cabo no de cualquier forma, sino que a través de información obtenida por medios oficiales, dice la ley. Y el objetivo de esta norma es minimizar el riesgo de préstamos que sean predatorios, ¿cierto? Que es algo que precisamente el tema principal de este libro sobre endeudamiento, del profesor Goldenberg. Y estos préstamos predatorios que a los consumidores pueden generar importantes problemas, como se desarrollan en el libro, también es importante que ellos cuenten con una solvencia económica suficiente y puedan hacer frente a sus obligaciones financieras y generen un mercado que sea sostenible y por tanto reduciendo el sobreendeudamiento. También esta norma busca mejorar la transparencia del proceso de evaluación de riesgo crediticio, que es algo que se legisló también por la ley 20.555, ¿cierto?, del CERNAC financiero del año 2012, donde se establece un derecho básico, esencial, que está establecido en el artículo 3 de la Ley del Consumidor, el inciso segundo, en su letra A, habla de este derecho del consumidor financiero a conocer el costo total del crédito, la carga anual equivalente, digo, pero también de ser informado por escrito de las razones que sean objetivas para rechazar la contratación de un servicio financiero. Y esto viene a perfeccionarse con esta normativa, donde los proveedores financieros deben entregar a los consumidores el resultado del análisis, ¿ya? Y eso incluye también la información específica sobre la operación que se está contratando, ¿cierto? Esto tiene varios valores. En primer lugar, por ser una norma que si bien es sectorial y supone la realización de evaluaciones de riesgo que ya están reguladas por la CMF, por ejemplo, la ley de protección al consumidor tiene un ámbito más amplio y por tanto hay un conjunto de proveedores de instituciones financieras que van a quedar reguladas por esta disposición y donde se va a dictar también una norma reglamentaria de ejecución, ¿cierto? Y también se trata de deberes que son exigibles no solamente en instancias precontractuales, porque buscan transparentar las decisiones de crédito ante el consumidor, sino que también orientarlo respecto de su propia solvencia. Y con eso se incorpora este nuevo deber de proveer información más específica sobre el producto contratado por este. Bueno, como decíamos, esta norma establece también la evaluación de solvencia, que tiene que ser sobre la base de medios oficiales, que es algo bastante novedoso para la legislación. La ley 19.628, las distintas modificaciones, no se hace referencia a esto, tampoco la ley 20.565, digo, y obviamente la ley del consumidor tampoco hace una referencia a estos medios, pero se entiende, al menos prima facie, que estamos hablando de una expresión que se usa en referencia a la colección de datos personales que puedan evitar que se obtenga por medios ilegítimos, o más bien que sea mandatorio obtenerlo por estos medios legítimos que se pueda acreditar precisamente cuál es el flujo de estos antecedentes para realizar esta evaluación crediticia. Es un tremendo valor y la verdad es que, como les decía, está pendiente el reglamento para dotarle de mayor contenido y es una norma muy similar a la que ya existe en el Código de Comercio, artículo 529, en relación a materias
de seguros, ¿cierto? Donde hay un deber de asesoría que, bajo la máxima, conoce a tu cliente, determina un mercado más responsable y sobre todo con mayor sostenibilidad en relación a la capacidad real, en este caso, de los deudores. Bueno, en relación al libro, lo primero, es un libro de 441 páginas, es bastante acabado en sus reflexiones y su análisis, y según palabras del propio autor, pudo ser bastante más largo. La verdad es que lo tuvo que resumir, y podemos observar cómo el tema del sobreendeudamiento y las formas de prevenirlo es lo central, pero sobre todo que es un tema que no es nada lejano, sino que más bien por algo lo estamos lanzando y dando a conocer el valor de este texto a través de Zoom, ¿cierto? En plena pandemia. Y eso no es casualidad, creemos, porque en la situación económica actual generada por la pandemia, esto es un tema de la mayor importancia y sobre todo de utilidad, ¿cierto? Una gran utilidad y sobre todo, como hemos dicho, hay consumidores que se han incrementado en sus estándares de sobreendeudamiento durante este tiempo. Como decíamos, esto es el trabajo también de una investigación, un proyecto Fondesit, donde el profesor Goldenberg aborda esta temática, como hemos dicho, de la mayor importancia, la mayor actualidad, viene a llenar un vacío, que normalmente se veía desde la perspectiva y se analizaba del derecho civil principalmente, aunque tiene un área importante del derecho del consumo, ¿cierto? Del derecho del consumidor, que ya recogía en la ley 20.555, y el derecho concursal. Y por qué no decirlo, también una mirada muy interesante del estudio de la economía del mercado y también de la economía conductual, ¿cierto? Las ciencias del comportamiento, que dan una visión distinta a lo que nosotros conocíamos como la economía tradicional, en términos, por ejemplo, de los sesgos y de los comportamientos del consumidor en instancias donde efectivamente hay contabilidad mental y hay una serie de otras desviaciones que generan estos sesgos y que por tanto generan mayores asimetrías para los consumidores. Bueno, en términos generales el texto parte de un análisis, como decía, sociológico, pero también normativo, y evidencia los distintos enfoques de estos textos legales que inciden de forma bastante negativa, a juicio del autor, en el real desequilibrio que vemos, estas asimetrías entre proveedores y consumidores. Y esto queda obviamente potenciado en el contexto de los créditos de consumo, y esto contribuye de forma decidida al sobreendeudamiento al consumidor, ¿cierto? Y es por eso que así, mientras se refiere a la normativa al prestamista como un profesional en su rubro, por otro lado, y que está sometido a cargas, a deberes, y todas las normas que lo regulan, el consumidor, por su lado, como deudor, necesita ser asistido para tomar decisiones en este riesgo de sobreendeudamiento. Del análisis del libro también se recoge que el autor puntualiza que los actuales modelos normativos, como decíamos, tanto la norma concursal, ley del consumidor, la 18.010, ¿cierto? Operaciones de crédito o dinero, normas también de datos personales y las normas supletorias, al menos en materia de protección al consumidor, como son las normas de derecho común, el Código Civil, son de todas formas y sin lugar a dudas y categóricamente, digamos, insuficientes para enfrentar esta realidad de los consumidores deudores, que deben responder muchas veces con créditos sin una real capacidad de pago, y esto se ha visto agravado por estas circunstancias y de forma sostenida en el tiempo, ¿cierto? Estamos hablando de las últimas décadas en particular, como ha ocurrido en nuestro país. En síntesis, vemos que el libro revisa el sistema jurídico chileno, pero sobre todo la idea de proponer un sistema preventivo de protección de los derechos de los consumidores financieros para lograr este mejor equilibrio en esta relación de consumo y hacer frente a estas importantes asimetrías. En esta tarea, lo que hace el profesor Goldenberg es que propone en 4 capítulos que los desarrolla a través de distintas aristas. El primer capítulo entrega aproximaciones sociológicas, como hemos dicho, pero también jurídicas, al crédito consumo, y también cómo incide en el tratamiento del sobreendeudamiento. En el segundo capítulo ya explica el estudio de los estatutos de responsabilidad del deudor, tanto en el Código Civil como hemos señalado también en las últimas modificaciones a la ley del consumidor, particularmente la 20.555, que entró en vigencia el año 2012. Pero sobre todo una crítica respecto a que el énfasis que pone el legislador en estos cuerpos normativos es precisamente el deber de información del proveedor y su correlativo derecho a la información del consumidor, sin
adentrarse en las especificaciones y las necesidades que requiere un mercado eficiente y poder dar un adecuado tratamiento a esta asimetría. Por eso mención especial se refiere al tercer capítulo sobre la redistribución de los deberes y cargas entre los proveedores y los consumidores financieros, para que se configure un modelo de corresponsabilidad, como dice el autor, para prevenir el sobreendeudamiento, y ahí se demuestra cómo se comprende la complejidad del mercado, que per se es complejo, y la entrega de información general resulta a toda luz insuficiente. El consumidor no con eso puede satisfacer todas las necesidades y tomar una decisión consciente, dadas las importantes asimetrías. Y eso tampoco significa que el consumidor sea incompetente y que requiera siempre y de forma potente la intervención estatal para tomar decisiones de consumo, sino que también debe comprender aquellos factores y circunstancias que pueden derivar finalmente en una utilización responsable del crédito y útil para satisfacer su necesidad inmediata. Esto obviamente va de la mano de una mejor posición negociadora frente al proveedor en la medida que cuente con ciertos derechos de asistencia o tutelares. Por eso en ese capítulo se abordan tópicos tan importantes como el consumidor vulnerable. Hoy en día se habla incluso de la hipervulnerabilidad, hay normativas internacionales que se refieren a cómo el consumidor per se es vulnerable dada su asimetría, y esto queda acrecentado en algunos mercados complejos como este, al proveedor y su deber de profesionalidad, y también al problema del sobreendeudamiento, que la verdad es que tiene un tremendo costo social, como el mismo profesor Goldenberg explicó a todos los funcionarios del CERNAC, emocional, sociológico, pero también la cantidad de causas que están tramitándose, cerca del 80%, según nos explicaba, en el Poder Judicial, y también que son causas de cobranza. Es decir, estamos todos los chilenos pagando el sistema de cobranza judicial, y también tiene importantes impactos tributarios que genera este costo social de los sistemas de sobreendeudamiento y de cobranza. Por eso él se refiere al principio de préstamo responsable como un estándar de comportamiento esperado por parte del proveedor financiero, y esto hace que el mercado sea finalmente más confiable para los consumidores. Hay una importante normativa europea, la 1828, que surge recién a fines del año pasado en plena pandemia, y habla como principal criterio rector de toda la normativa en materia de protección a los consumidores en Europa, es la confianza del consumidor, y eso genera también mayor competitividad y evita la competencia leal también entre los distintos actores. Y por eso que es importante también cómo él postula este principio de préstamo responsable. Y leo la definición del principio de préstamo responsable de la página 254, que dice que conforme a lo anterior, el principio de préstamo responsable se desgrana en una tríada compuesta por una carga de calificación de solvencia, que operará como punto de partida, y en deberes de adecuación y consejo que, manteniendo una órbita de autonomía del consumidor financiero, le asistan a conducir el proceso deliberativo de una forma tal que prevenga una decisión subóptima que pueda llevarlo a situaciones de riesgo de sobreendeudamiento. Me tengo que poner los anteojos, claramente, por suerte no es un contrato de adhesión, digamos, es un libro que tiene 400 páginas y más de contenido que es tremendamente valioso para la protección de los derechos de los consumidores financieros. Finalmente, el capítulo cuarto se refiere especialmente al sobreendeudamiento de una mirada ya concursal, en el cual nuevamente y de forma muy atingente se refiere al proyecto de ley el 13.802, que actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, el cual también ha tenido importantes desafíos, algunos problemas puntuales que se han planteado, se han ido resolviendo, y evidentemente que esto ha sido de la mayor utilidad y oportunidad en relación a este proyecto de ley que sigue en tramitación, y esperamos que este libro también entregue principios claros para poder resolver esta gran problemática que tenemos como país. Por último, los desafíos que nos entrega a nosotros institucional como CERNAC y el valor de este texto del profesor Goldenberg. Bueno, como CERNAC vemos que en este libro se presenta un gran aporte en el desarrollo de temas que impactan, como la noción del crédito al consumidor con estructuras de comisiones,
Es algo que ha combatido el CERNAC desde muy antiguo. El caso La Polar, ya había unos juicios del año 2006, donde se establecían estructuras de comisiones variables, ¿cierto? O por tramos que son recogidos también específicamente en este texto. Esa proporcionalidad finalmente se encubierta. Hay una regulación muy reciente, sin embargo, el CERNAC viene hace años peleando precisamente por mayor transparencia y claridad en estas comisiones, que está tratado de excelente forma en este texto. También las condiciones subóptimas, como refería en esa definición, para los consumidores, sobre todo aquellos que están en una peor situación económica, terminan pagando de más. También aspectos relacionados con la publicidad asociada a compras con financiamiento es un tema de la mayor actualidad, dada la discusión respecto del artículo, el inciso final del artículo 17H del proyecto de ley Proconsumidor que decíamos al comienzo, y también en relación a los préstamos responsables, sobre todo con mira a seguir construyendo la figura del consumidor medio financiero que establece un estándar de protección y una norma tutelar, como el profesor Goldenberg la plantea, y ojalá que la veamos vigente y norma positiva en algún momento por el bien de todos los consumidores del país. Muchas gracias al profesor Goldenberg por la invitación y le agradecemos desde el CERNAC por este importante y valioso texto. Muchas gracias, director, por habernos acompañado y en especial, bueno, por las palabras dirigidas al profesor Juan Luis y por haber desarrollado las ideas del sobreendeudamiento desde la óptica de la protección de los derechos de los consumidores. A continuación, nos acompañará ahora el señor Superintendente de Insolvencia y Reemprendimiento, don Hugo Sánchez Ramírez, quien se ha desempeñado como tal desde el año 2016. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, cuenta con un MBA de la misma casa de estudios, como así también un MBA de la Escuela Superior de Administración de Empresas, ESADE, Barcelona, España. Démosles la bienvenida. Muchas gracias, Alejandra, y saludar también a la profesora Carmen, también obviamente saludar a mi gran amigo Lucas del Villar, con quien hemos hecho muchas actividades, acciones de educación financiera estos últimos 4 años, que se han visto últimamente, bueno, un poco interrumpidas por la pandemia, entendible, pero hemos estado nosotros justamente, y uno de los temas que también toca el libro, entregando información a los consumidores endeudados para que lo hagan de manera responsable, ¿ya? Y obviamente agradecer a Juan Luis por la invitación. Es un honor para mí poder estar hoy día en este lanzamiento de un libro tan contundente. Y déjame decirte, Juan Luis, para mí este libro debió haber llegado hace muchos años atrás. Cuando yo asumí hace 4 años y medio, la verdad yo sentí una necesidad, cuando me metí en los temas concursales de insolvencia, una necesidad de poder rearmar ya aguas atrás, hacer una ingeniería inversa, y poder decir, bueno, el país que queremos, cómo queremos que sea y qué tiene que haber para que no llegue nadie a estar en insolvencia. Puede sonar un poco injusto, obviamente, para los funcionarios de la superintendencia, que hacen una tremenda labor, pero lo ideal, ¿cierto?, sería tener consumidores responsables, educados financieramente, y que ninguno llegara a estado de insolvencia, o sea, que la superintendencia, en cierta manera, ¿cierto?, no fuera necesaria su existencia. Pero bueno, uno se empieza a mirar hacia atrás desde el punto de vista del negocio de la insolvencia, concursal, ¿cierto?, del cierre de empresa, muchas veces de la liquidación, que hoy día con esta nueva ley 20.720 es lo que más ha estado en uso, ya mucho más que la reorganización de empresas o la renegociación de personas, que el profesor Juan Luis lo toca al final, ¿cierto?, a través de los presupuestos subjetivos y objetivos. Y ahí nosotros nos falta mucho como país, ¿ya? Y primero vamos a referir a esto y después al libro como artefacto, ¿ya? Entonces, un mundo ideal sería, y lo dice el profesor Juan Luis en su libro, con información perfecta, ¿ya? Información perfecta desde aquel profesional, ¿cierto?, que nos vende los productos, que nos informa, que nos cuenta, y de este consumidor también que muchas veces no es tan racional. ¿Ya? La teoría económica dice que en un mundo perfecto, entre comillas, los seres humanos tomamos con información homóloga, con información simétrica, ¿cierto?, con información que es fácil de acceder, tomamos decisiones racionales. ¿Ya? ¿Qué más lejos de la verdad? Obviamente la teoría genera toda una teoría económica del consumo, pero si ustedes ven hoy día, en general los actos de consumo son
más cercano a lo irracional que a lo racional. ¿Ya? La información es parcial, la información hoy día a uno nos crea la necesidad de consumir algo que muchas veces no necesitamos. Obviamente, gran parte del consumo también sí es necesario. Yo no quiero ahí tampoco demonizar el consumo. ¿Ya? Entonces, en esta vorágine, ¿cierto?, del consumo, nuestro país es un país que en porcentajes del PIB consume más o menos un 42-43%, el resto de América Latina consume un 20-22%, casi duplicamos la cifra del consumo. Bueno, nos sigue por arriba Estados Unidos con un 60 y algo por ciento en porcentaje del Producto Interno Bruto. Y este cóctel, ¿cierto?, de facilidad de acceso, facilidad a los productos, a la apertura. Ustedes saben que una tarjeta de crédito hoy día se puede abrir en cualquier parte con una huella, sin requerir información consolidada, por ejemplo, de todas las deudas en las cuales nosotros estamos como deudores. ¿Ya? Entonces, en este mundo ideal que yo empecé a trabajar hacia atrás, ¿cierto?, sería vital tener una educación financiera que llegara a todos. Nosotros en esta encuesta financiera de la OCDE, de la OECD, ya la PISA financiera, estamos como analfabetos financieros y esto lamentablemente se ha mantenido por los años. Y eso obviamente lo que genera, ¿cierto?, en esta vorágine de falta de información, de consumo, una rueda, una bola de nieve, finalmente deviene en sobreendeudamiento y finalmente en insolvencia. ¿Ya? Y ahí tenemos este panorama que, bueno, hasta hace un año y medio más o menos, a las puertas de la pandemia, habían casi 5 millones de personas en el boletín de EUCOM, ¿ya? Deudores morosos. Hoy día esto ha retrocedido un poco por los apoyos del gobierno, ¿cierto? Pero también por los retiros desde el %. Está más o menos en 4.200.000, pero con un ticket promedio que va creciendo de deuda. ¿Ya? Y ahí ya estacionarme, ¿cierto?, a la entrada de este libro como artefacto útil. Por eso yo decía, Juan Luis, este libro para mí debe haber llegado hace mucho tiempo. Yo sé que es una tremenda obra, ¿cierto?, de investigación, pero este libro nos completa la película todo. ¿Ya? Cuando yo llegué al negocio final de la insolvencia, como yo les decía, en la cual uno era visto más o menos como la funeraria, ¿cierto? Y nosotros hemos transformado esa visión en más que nada un médico de poder llegar a tiempo, ojalá es para reorganizar, ¿cierto?, tu cuerpo, en este caso tu empresa, tus finanzas como persona, eh, más que ser visto la superintendencia de insolvencia como una etapa de cierre, ya cosa que obviamente con la fuerza que tenía la liquidación de personas y también de empresas no ha sucedido. Entonces, este libro viene a generar un panorama completo, ya desde, y ahí no me voy a repetir con Lucas, porque Lucas pasó por todos los capítulos uno por uno muy en detalle, yo lo agradezco. Yo tenía algo similar, pero me voy a referir a algunos elementos que yo encontré vitales dentro de este libro como caracterización, como ideas fuerza, ¿ya? Que yo como ingeniero, no como abogado, creo que es importante, muy potente, y que van quedando también en la mente de quienes espero lean todos los que están acá, y muchos más, obviamente, miles más lean el libro. Parte, ¿cierto?, con esta visión del crédito consumo más histórica, se acerca a la democratización del crédito, ¿ya?, y a la inclusión financiera. Estamos pasando, y ahí hay un concepto súper importante, que es pasar del crédito a la oferta. Ya 30 años atrás, cuando uno entraba a estas casas comerciales por departamento, estas tiendas por departamento, y uno quería comprar algo, una lavadora, lo que fuera, y el crédito estaba asociado a su producto. Ya lo que se hacía era un crédito asociado a la oferta. Entonces ahí Juan Luis lo toca muy bien el tema. Esto tiene un cariz rápidamente, ¿cierto? Alguien descubrió que el crédito no tenía que subsidiar la oferta, sino que la demanda. ¿Ya? Tenía que entregársele a los consumidores una bolsita con mucho dinero para que lo gastaran en cualquier producto. ¿Ya? Entonces ahí saltamos desde la oferta a la demanda. El demandante, yo, el consumidor, el usuario, soy el dueño de esta oferta financiera, esta tarjeta de crédito, muchas veces ciega, que lo vamos a ver en unos minutos más adelante, y tengo la capacidad de comprar cualquier producto en cualquier parte. ¿Ya? También pasamos por conceptos como el sobreendeudamiento. ¿Ya? Se toca ahí una figura muy importante que es el consumidor responsable. La responsabilidad del deudor también y los derechos del consumidor, que los tocó
muy bien Lucas del Villar. Y un elemento que es importantísimo y que uno no ve, ya que uno es un inversionista institucional, por ejemplo, que es la estabilidad del mercado financiero. ¿Ya? Y ahí me detengo por unos segundos porque, sin ser agorero ni negativo, leí hace unos días atrás que unos expertos quienes avisoraron la crisis subprime indicaron que hoy día estamos también en una burbuja, pero no de inmobiliaria, sino que en una burbuja de la deuda. ¿Ya? Países, obviamente por la pandemia, países sobreendeudados para hacer frente, obviamente, a la deuda de los consumidores, a la deuda también de las familias, de las empresas, de los emprendedores. Entonces, este mercado financiero, ¿cierto? Esta mano transparente que uno muchas veces no ve, es importante, ¿ya? Y por eso también esta dicotomía, y lo toca también de alguna manera Juan Luis, entre el ente regulador, ¿cierto? La Comisión de Mercado Financiero, que tiene también la ex Superintendencia de Banco, con una regulación importante respecto del análisis de riesgo, la solvencia, y que muchas veces obviamente hoy día en un ámbito, en un escenario en el cual no tenemos una base de datos unificada de deuda, se hace bastante. Y en un mundo también de bases de datos más bien orientadas a lo negativo, han aparecido por ahí también algunos emprendimientos, bases de datos de bases de datos positivas, que también permiten a los consumidores que han sido responsables en su consumo, también generar mejores condiciones para poder negociar, en este caso con la banca y el retail. ¿Ya? También vemos dentro de los conceptos importantes los deberes de información precontractual, el préstamo racional, que llama el profesor Juan Luis. Y aquí es importante, yo hace 2 años y medio creo que estuvimos también en una actividad en la Universidad Católica, con Lucas del Villar, con Juan Luis, también invitados para ver, bueno, qué herramientas, qué se puede hacer, ¿cierto?, en materias de entregar una mejor información precontractual antes de que esta persona, este consumidor, tome el producto, tenga de primera mano, ya no del Estado ya en segundo término, cuando ya tiene la deuda, cuando ya está sobreendeudado, cuando está insolvente, sino que antes de contratar un producto, tener la información adecuada desde el prestador del servicio. ¿Ya? Y ahí, dentro de lo que conversábamos en ese taller, yo recuerdo también que en general lo que podía suceder, ya que ese era el punto donde tenía que entregarse la información, era que se podía también generar una suerte de costo en la entrega de esta información. Un poco, no quiero festinar, pero yo me acuerdo cuando veíamos la letra chica, ¿cierto? Los productos de las AFP, aparecía muy rápido al final cuáles eran aquellas condiciones, ¿cierto? Que estaban sujetas a los contratos, aparecían muy rápido, hoy día ya aparecen un poco más lento también, pero tiene que ver con esta educación financiera, con esta información que tenemos que entregar, que tienen que entregar los prestadores financieros a los consumidores previos, ¿ya? No una vez que ya han adquirido la deuda y cuando ya está oleado sacramentado. También, y esto lo vio Lucas, la vulnerabilidad de la racionalidad imperfecta del deudor. Ya yo lo comentaba también, las decisiones de consumo no son las mejores decisiones desde el punto de vista de que cuando el consumidor toma un producto, no ha visto un abanico de productos, no ha consultado las tasas de interés, no ha consultado el costo total de ese crédito, el costo anual equivalente y varios otros también indicadores mínimos que hoy día entregan los prestatarios de los servicios financieros. ¿Ya? La oportunidad de la información, vital también, lo comentaba yo un poco más, un poco antes. Y otro punto esencial, el riesgo financiero. ¿Ya? Acá, cómo se evalúa el riesgo financiero a través de modelos matemáticos, estadísticos, estocásticos, a través de una cantidad de información eh, ingente, ya que también la ley de protección de la vida, de los datos de las personas, de los consumidores, también pone un poco de coto, de freno a ese manejo de información. Entonces, hoy día podemos ver también modelos de riesgo de solvencia que muchas veces patinan, no tienen toda la información, como comentábamos. Hoy día, vuelvo a repetir, no tenemos
un banco unificado de información, se ha discutido, han habido por ahí algunos esfuerzos legislativos. A mí me han invitado también a participar con mi opinión respecto de esta disposición de data, ya para poder reflejar cuál es la conducta en consumo, en cumplimiento también, y de solvencia de estas personas que se sujetan a adquirir nuevos productos y que muchas veces se les entregan sin tener un perfil adecuado, completo, ¿cierto?, de cuál es la realidad actual de los montos de los créditos, dónde los tienen y su capacidad finalmente de solvencia que les quede para adquirir nuevos créditos. El préstamo responsable, también lo comentábamos, la calificación de solvencia, y el punto que obviamente yo me quería detener unos minutitos más, que tiene que ver con ya el último capítulo, casi cayéndose, el libro de Juan Luis, de estas 485 páginas, creo, si bien las conté bien, del sobreendeudamiento en clave concursal, ¿ya? Y ahí relata los procedimientos concursales de la persona deudora, porque obviamente este libro está basado en el consumidor, en la persona deudora y adquirente de estos créditos. Se basea ahí por la liquidación voluntaria, la liquidación forzosa, los presupuestos, ¿cierto?, subjetivos y objetivos, la renegociación, y hay un punto que también ahí, como Juan Luis también ha estado en esta nueva tendencia, y en especial a través de las sesiones de la Comisión de Economía del Senado, en este proyecto de ley que modifica profundamente la ley actual 20.720. ¿Ya? Es un proyecto de ley que nace justamente después de iniciar la pandemia, por los cierres. Nosotros vimos aplicados para empresas de menor tamaño, para personas también, que en algún minuto, cuando estos paquetes de medidas, ¿cierto?, que le dan liquidez a nuestras familias, a las personas, a los emprendedores, se acaben y empiecen a pagarlo, ya pudiera ser que, y todavía no sirve, eventos concursales, ¿ya? Y ahí el profesor Juan Luis se refiere a un tema importante que es el discharge, ¿ya? El descargue de la deuda, que en nuestra legislación concursal es bastante benévola, es a todo evento, por el solo imperio de la ley, con la resolución de término del procedimiento de liquidación, todos los saldos que no han sido todos los saldos insolutos, ¿cierto?, son descargados. Y ahí Juan Luis coloca una voz de alerta también que tiene que ver con aguas arriba, como yo comentaba, con la estabilidad del mercado. Y ahí también me ha tocado dirigir algunas tesis relacionadas con la tasa de recupero en la reorganización y las liquidaciones. Y nosotros a nivel comparado estamos a un nivel muy bajo de tasa de recupero y por lo tanto también en contraposición una tasa de discharge muy alto, ya bastante alto. Y ahí vemos la literatura comparada, los países anglosajones tienen créditos tutelados, ya créditos que no entran a los procedimientos concursales, porque se entienden que son vitales, ¿cierto? Se tienen que perseguir, tienen que ser extraconcursal, no se tienen que extinguir. Y también existen algunas cláusulas que no permiten que los saldos se extingan por completo. Y ahí nosotros hoy día estamos con algunos créditos, como por ejemplo créditos tutelados como los alimentarios, también con aquellos que vienen generados por delito, simple delito, y también por una figura nueva que hemos creado del incidente mala fe, ¿ya? Pensando en aquellos deudores que se acogen de mala fe a los procedimientos, que nosotros sabemos que no es la mayoría de los casos, no es la regla general, muchas veces asesorado por algunos grupos, ¿cierto?, de abogados que generan algunos esquemas bastante agresivos para esconder bienes, para maquillar los estados financieros, también estados de resultados, y ahí nosotros estamos también introduciendo este incidente de mala fe para poder tener alguna piedra angular que permita equilibrar este mercado entre honrar la institución del crédito y por otro lado también este beneficio humanitario, ¿cierto?, descarga de la deuda a la persona deudora, ¿ya? Y por otro lado, bueno, estos créditos tutelados, como yo contaba, han ido avanzando
Este proyecto de ley pasó 100% en la primera instancia, en la comisión de la Cámara, y hoy día ya tenemos un nivel de avance, yo diría, más o menos del 30% aprobado, y de hecho la semana que viene ya vamos a retomar, y en esta tramitación Juan Luis ha tenido una voz bastante importante en esta segunda trámite en la comisión del Senado. Es, como yo les comentaba, un proyecto de ley que es bastante profundo, cambia más o menos un 36-40% de la ley actual, y bueno, con eso el profesor, y ahí me quise detener un poco más, ¿cierto?, en lo que es mi negocio concursal de la insolvencia, un libro que es tremendamente útil, un libro que reúne en estas 485 páginas todo lo necesario para que todos nosotros, ¿cierto?, sepamos bien desde el principio de los créditos al consumo hasta la última ratio, como dice también el profesor Juan Luis Goldenberg, que tienen que ser estos procedimientos concursales, ya no usarse a diestra y siniestra, sino que efectivamente es un recurso de última ratio, ¿ya? Así que, nuevamente, bueno, muchas gracias, Juan Luis, por la invitación. Invitarlos a todos a que lean este libro, lo compren, lo lean, un libro yo creo que interesantísimo, vital, muy completo, y como yo decía, ¿ya? Muchas gracias nuevamente, que estén bien. Muchas gracias, superintendente, por sus comentarios relativos a la problemática del sobreendeudamiento desde una perspectiva concursal, por destacar la necesidad de esta obra para el área y su idea fuerza. Para finalizar los comentarios de esta obra, queremos invitar a la profesora titular del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad, señora Carmen Domínguez Hidalgo. Ella es abogada por la Universidad de Concepción, doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y consejera del Colegio de Abogados de Chile. Profesora Carmen. Muy buenas tardes, primero que nada a este querido autor, Juan Luis Goldenberg, y a todos los que nos acompañan, al superintendente y al director del Servicio Nacional del Consumidor, que ciertamente honran a este autor con su presencia. Quisiera partir por el agradecimiento al profesor Goldenberg a invitarme a presentar este libro. Agradecimiento que parte, y aquí va a venir la nota sensible de la presentación, por la emoción de ser invitada a presentar este libro. Probablemente ni el superintendente ni el director del Servicio Nacional del Consumidor, y muchos no saben aquí por qué esta emoción, ¿eh? Juan Luis es un exalumno de mi primera generación de alumnos en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, ex ayudante, el primer exalumno que siguió mi vocación académica, cursó sus estudios de doctorado, es el primer exalumno que tengo que decidió seguir hasta ese nivel de formación académica, quizás el ejemplo, ¿no?, dado por mi propia vocación. Y no solo eso, es colega mío en el Departamento de Derecho Civil de la misma facultad donde trabajo desde hace 23 años, compartiendo idéntica vocación. Es por ello claramente un hijo putativo. Y así como uno se alegra con los éxitos y buenas noticias de sus hijos, lo es también con estos otros hijos, aquellos a quienes uno ha contribuido a formar. Verlo ahora publicar otro libro y con ello dar luz a unos nietos intelectuales es motivo de mucho orgullo y alegría. Está también la alegría por la publicación de un libro, que es ciertamente siempre una fiesta académica. Es siempre una alegría presentar un libro, por muchos motivos. Algunos que son específicos, como acabo de señalar, pero otros que son también generales para quienes nos dedicamos a la vida académica. Porque los que nos dedicamos a la vida académica en el ámbito del derecho, sentimos y sabemos que finalmente el libro es el producto de investigación
que más dedicación y esfuerzo nos supone y con el que siempre pensamos o aspiramos a estar haciendo la mayor contribución al desarrollo de la ciencia jurídica. Y en lo que más nos interesa, donde nosotros pensamos estar haciendo la mayor contribución al rol del derecho, que es en definitiva la mejora de la protección de la persona, ¿no? Y cada vez que nosotros publicamos un libro, de alguna manera creemos haciendo o sentimos o estamos aspirando a hacernos partícipes de esa búsqueda colectiva por dar una mejor respuesta a la tutela de la persona. Y a diferencia de las ciencias denominadas, por ellos denominadas exactas, donde los resultados de la investigación se traducen en la publicación en artículos en revistas indexadas, y a pesar de que a nosotros también se nos quiere imponer ese como parámetro para juzgar nuestro, en definitiva, aporte, nunca va a dejar de ser y nunca va a cambiar, que en realidad para nosotros, para los que nos dedicamos a las ciencias jurídicas sociales, lo cierto es que el valor de un libro va a seguir siendo el mayor resultado de la investigación, es decir, el resultado de la investigación por excelencia. ¿Por qué? Porque bien sabemos nosotros, ¿no? Y basta haber estudiado un poco del derecho para saber que lo que realmente en la historia del derecho ha generado o ha transformado cultura, ha abierto las puertas a nuevas respuestas, ha propiciado giros jurisprudenciales y ha generado doctrina y escuelas son los libros. Por eso cada vez que publicamos un libro lo hacemos con la esperanza de poder provocar algunos de esos cambios, convencidos de que con nuestro estudio, con nuestro trabajo, estamos contribuyendo a mejorar la respuesta que el derecho otorga al problema que en concreto hemos decidido analizar. Cada vez además que uno, ¿no es cierto?, revisa un libro, surge la admiración por el trabajo que hay detrás, porque sabemos, los que nos dedicamos a esto, las innumerables horas de lectura, de reflexión, todos los momentos anímicos que uno pasa cuando escribe un libro, ¿no? Momentos en que se siente prácticamente Andrés Bello y otros momentos en que en realidad uno dice, no sé si ni siquiera estaría para haberle llevado, ¿no es cierto?, sostenido los libros a Andrés Bello, ¿no? Y de este modo, tras el libro, se esconde, ¿no es cierto?, todo un esfuerzo, un trabajo que es muy difícil de traducir, ¿no? En este caso, si nosotros lo miramos, hay horas de trabajo, 3 estadías en el extranjero, en Bélgica, en Reino Unido y en Alemania, horas que ciertamente fueron mermadas al propio descanso del autor, a, ¿no es cierto?, compartir con su familia, con sus amigos. Cada vez que presento un libro, yo siempre recuerdo esto que dijo el profesor Daniel Peñalillo cuando presentó mi libro de Daño Moral la primera vez, y creo que es una frase que interpreta absolutamente esta como dificultad para que los que quizás no se dedican a esta, ¿no es cierto?, tarea y actividad entiendan realmente lo que hay detrás. Y él siempre decía que las personas en Chile suelen creer que hacer libros es como hacer churros. Entonces que se acercan donde uno y le dicen, bueno, ¿y usted cuándo va a publicar un nuevo libro? O hace tiempo que no publica un libro, como si esto de publicar libros fuera algo que uno pudiera hacer recurrentemente, permanentemente, ¿no? Y decía él, pensando en mi caso, ¿no? Decía, y yo cuando miro este libro, El Daño Moral, veo, por ejemplo, las horas que se mermaron a recorrer esa maravillosa ciudad que es Madrid, ¿no? Y en este caso hago mía esa reflexión, porque veo cientos de horas dedicadas a la lectura y luego la redacción, que fueron tomadas muchas de las horas de descanso, pero también de recorrer esas maravillosas ciudades en que el profesor Goldenberg realizó la investigación, o en esta hermosa ciudad que es Santiago. Y resalto además algo que para los que no conocen no puedo dejar de resaltar, y que se suma a este admirable trabajo de este profesor, que es además un padre ejemplar, que ha sabido conciliar todo ese inmenso trabajo de investigación con su rol paterno, llevando a estas estadías a cada uno de sus hijos. Y es así como Amelia y Tomás
han compartido con su padre estos viajes aprovechando a estudiar idiomas. De este modo, esa corresponsabilidad a la que apunta como objetivo este libro, que hoy se presenta entre el prestamista y el consumidor, él la ha previvido y vive en su condición de padre, y con ello no puede sino generar admiración en todos aquellos que lo conocemos y que sabemos además lo esencial que es para un niño y una niña el contar, ¿no es cierto?, con esta presencia permanente de su padre. Entro ahora a los comentarios que me sugiere el libro. En lo formal, no puedo sino partir por resaltar la claridad de la redacción, ¿no? La didáctica presentación de las ideas, que hace fácil leer sobre un tema que no tiene nada de sencillo. Y es más, consigue hacer ameno leer un tema que desde su título sobre endeudamiento del consumidor parece a primera vista excesivamente denso, en realidad un ladrillo, ¿no? Cuando uno lo mira y dice, en realidad me animo a incursionar sobre el sobreendeudamiento, o no será que necesito tener alguna mayor, ¿no es cierto?, espacio de fuerza, de tranquilidad. Pero la verdad es que el libro se lee fácil. Y esto debe resaltarse, porque si hay una virtud en alguien que escribe, es poder escribir, ¿no es cierto?, con profundidad, con inteligencia, pero de manera clara, ¿no?, de manera transparente, de manera lógica, ¿no?, que hace que uno va avanzando las páginas y en realidad razonando con el autor y tratando de llegar a la misma profundidad de lo que él nos quiere transmitir. En el fondo son muchos los comentarios que me provoca su lectura, pero por el tiempo quiero apuntar algunos en especial. Agradezco en primer lugar al autor el haberme forzado a leerlo, porque me ha permitido tomar conciencia de la profundidad de lo que está en juego detrás de este tema. Mi especialidad, como muchos saben, es la responsabilidad civil, y por lo tanto me he acostumbrado a mirar la relación entre acreedor y deudor desde la del acreedor, mirando al deudor como el responsable del daño y por lo tanto pensando siempre en cómo reforzar los mecanismos de tutela del acreedor frente al incumplimiento contractual. Pero el libro me ha forzado a hacerlo desde la perspectiva del deudor sobreendeudado. Y aunque la realidad del sobreendeudamiento de tantas personas es una realidad conocida para todo chileno, y en especial para todo abogado, ¿no?, por los casos cercanos, por los clientes, que de distintas maneras este sobreendeudamiento, ¿no es cierto?, impacta en su capacidad de cumplir no solo con el vínculo jurídico concreto de la deuda adquirida, sino también, por ejemplo, muchas veces de poder cumplir, como, ¿no es cierto?, voy a volver sobre ello, con la pensión alimenticia, ¿no?, que es este gran drama moral que se nos ha puesto sobre la mesa en los últimos tiempos. Pero pese a que esa es una realidad, no es sino cuando uno analiza en la complejidad de lo que ello esconde, o cuando uno no es sino desde todas esas primeras páginas del libro, que va poniendo cifras, que va mostrando de alguna manera lo que ha ido sucediendo con nuestra cultura finalmente, es que se hace entonces manifiesta la necesidad de hacer una profunda reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos. Por una parte, ¿cuánto le debemos a la sociedad de consumo en tanto sentido? Por lo pronto, en cuanto ello ha permitido mejorar nuestra calidad de vida en múltiples aspectos materiales, y con ello incluso en aspectos espirituales, porque por supuesto, ¿no es cierto?, tener una mejor condición material de vida permite, o de alguna manera nos da las oportunidades de poder, ¿no es cierto?, muchas veces respirar, vivir un poco más tranquilo. Pero por otra parte, ¿cuánta frustración ha podido generar en quienes no pueden acceder a esos bienes de los cuales parecería depender la felicidad, según la publicidad? ¿O cuánta infelicidad de aquellos que, habiendo accedido a tenerlos, siguen en la misma soledad o ausencia de vínculos afectivos profundos en que se encontraban antes de tenerlos? ¿Y cuánto dolor ha causado y causa en tantos que los han adquirido a plazo y que, aunque intentan cumplir con las cuotas, pareciera que, ¿no es cierto?, cada vez que se están acercando al final,
estas cuotas, ¿no es cierto?, nunca terminan y nunca llegan a la meta. Matrimonios o parejas destruidas por la crisis económica, hijos que nunca han recibido su pensión por efectos de padres que han debido optar por pagar el crédito que más se encarece. La reflexión más profunda entonces que la lectura de esta obra me sugiere es la de nuestra vinculación con los bienes, de la correcta relación que debemos tener con ellos, recordando siempre, como lo hace el magisterio de la Iglesia a través de la doctrina social, en el sentido de que solo somos custodios de bienes que no nos pertenecen, ¿no? Y cómo construir y nunca olvidar esta correcta relación que debemos tener con los bienes, ¿no? En lo sustantivo, los anteriores expositores han incidido en las otras dos aristas que el autor considera deben ser engarzadas para generar una política preventiva de protección al consumidor que evite el sobreendeudamiento, que es realmente el objetivo del libro, ¿no? Cómo mejorar o cómo de alguna manera incorporar esta fase preventiva que hasta ahora parece insuficientemente desarrollada en nuestro derecho. Y me referiré entonces a la tercera, ¿no es cierto? Los expositores anteriores se han referido a la arista del derecho al consumo, a la arista del derecho concursal, y yo me quiero referir ahora a la tercera, que es la arista de mi especialidad, que es el derecho civil. El análisis propuesto en el libro al modelo recogido en el Código Civil, lo que hace, ¿no es cierto?, el autor es ir a revisar el modelo que está detrás del Código Civil en cuanto al acceso al crédito, y de ese análisis al modelo me interesa presentar varios aspectos que creo que son importantísimos de resaltar y también de reflexionar en los tiempos de esta pandemia y de cambio constitucional que estamos viviendo. Uno primero es el impacto de la revolución industrial, ¿no? Que en realidad cuando uno empieza a mirar el libro nunca termina, y esa es mi primera reflexión, de darse cuenta el impacto que ha tenido la revolución industrial en el derecho, ¿no? Yo lo he revisado muchas veces desde el impacto que va a tener en la responsabilidad civil, ¿no es cierto?, aumentando con la fabricación en masa, la distribución, ¿no es cierto?, hoy por todo el mundo, aumentando los riesgos, con ello aumentando los daños y con eso, ¿no es cierto?, aumentando o generando el desarrollo, en definitiva, la responsabilidad civil. Pero aquí el autor lo toma desde otro ámbito y resalta, detrás de la realidad en la que nos encontramos muchas veces en estos extensos casos de sobreendeudamiento, cómo en realidad se advierten importantes cambios de paradigma que se han producido tras la revolución industrial y sobre los que, insisto, estamos obligados a pensar desde el derecho e incluso socialmente y políticamente. Uno primero es el cambio que él resalta desde el modelo construido en el código en torno al paradigma del contrato de compraventa, donde estamos frente a un contrato que supone que la entrega de la cosa se produce al mismo tiempo que el pago del precio, ¿no? Y donde la inmediatez entre la entrega de la cosa y el pago del precio de alguna manera son características de la construcción del contrato, ¿no? Y cómo en cambio nos muestra esto va a ir cambiando por la necesidad de requerir del plazo para, como modalidad o como forma de promover el desarrollo económico, ¿no? Como en segundo lugar, este cambio, ¿no es cierto?, basa o se centra o tiene por condición la confianza del acreedor en el oportuno pago de, en definitiva, el bien o servicio o del crédito, en este caso concedido, en términos de que en realidad el acreedor confía, tiene que confiar y confía en la capacidad económica de su deudor para poder hacer frente a sus obligaciones. Más aún, él resalta cómo en realidad la solución del código, que bien sabemos, ¿no es cierto?, la configuración del contrato en el código es del contrato a la romana, o sea, este contrato, que yo siempre les digo a los alumnos, nunca se olviden, es como en una mesa, donde en cada uno de esos extremos está el acreedor y el deudor, y han podido negociar en pie de igualdad cada una de las condiciones del contrato. Y por lo tanto, el contrato razona sobre la idea que estamos frente a personas
con el mismo poder de negociación, con la misma capacidad racional, con la misma capacidad de educación, de información y de comprender en definitiva los riesgos que están asumiendo. No toda la figura del código se razona sobre la idea del cálculo de riesgos que se basa, ¿no es cierto?, en esta premisa de igualdad. Esto, sin embargo, como destaca el autor, no significa que el Código Civil no considere o de alguna manera tolere que el acreedor permanezca inactivo, de brazos cruzados frente al riesgo de insolvencia, como señala él, si le diera carta blanca para exponerse imprudentemente a él, y por eso resalta cómo se reacciona en la fianza ante la falta de reconvención al deudor principal, o a la carencia de exclusión, ¿no? Y también cómo los casos de asunción del riesgo de insolvencia en la órbita de la novación por cambio del deudor. Y muestra dos, ¿cierto?, normas y dos institutos que nos permiten mostrar esto o apuntar esta idea de que, por supuesto, el legislador no espera del acreedor que se crece de brazos cruzados. Y agregaremos desde nuestra especialidad la gran exigencia de constitución en mora al deudor para que surja el deber de indemnizar por el incumplimiento contractual, porque esto también supone exigir al acreedor salir de la pasividad y desarrollar una actividad de cobro de forma que demuestre la importancia que representa para él ese incumplimiento. La exigencia de constitución en mora obviamente tiene por objeto que el acreedor en realidad demuestre que aquí hay un interés comprometido que le es relevante, ¿no? Un segundo cambio de paradigma que él apunta es el cambio desde una sociedad que penalizaba el préstamo a interés. ¿Cuán interesante es esto si nosotros miramos desde la propia, ¿no es cierto?, doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, cómo era sancionado, ¿no?, y cómo es mirado históricamente el solo apelar o apuntar al interés, y cómo se ha cambiado a una sociedad que erige al cobro de interés como uno de los principales pilares de su desarrollo, ¿no? Como destaca el autor desde Smith, se empezará a sostener que el mutuo constituiría un aporte para las actividades económicas como el comercio, la industria y la agricultura, necesidades de fondos para la producción e inversión. Y por eso, como él resalta, los intereses pasarán a ser considerados como el precio por el uso del dinero, tal como son las rentas de arrendamiento para la propiedad. Pero esa comprensión obviamente está lejos de la codificación civil, porque todo el modelo de acceso al crédito se estructura de un modo diverso al crédito al consumo, por lo que no pueden equipararse a firma él. Y todos estos cambios contractuales creo que invitan a pensar entonces sobre las necesarias reformas al Código Civil, a las reglas contractuales del Código Civil, que ya no se ajustan en muchos casos al marco, ¿no es cierto?, real actual. Un segundo punto que quiero resaltar es la necesidad de desarrollar un auténtico estatuto de la mal llamada responsabilidad precontractual, mejor o correctamente denominada, como lo hace la doctrina española, de culpa in contraendo, ¿no? Y aquí quiero incidir en otro aspecto importantísimo desde el punto de vista del derecho civil y que me ha resonado mucho al leerlo, ¿no? El autor se hace cargo de si las reglas contractuales actuales bastan para entender prefigurado el deber del deudor de informar al acreedor en plenitud de su situación patrimonial. O sea, lo que él intenta hacer es revisar si es verdad que podemos afirmar a partir de las reglas existentes que el deudor tendría el deber de informar toda su situación patrimonial al acreedor en términos que el acreedor sobre la base de esa información decida si contrata o no. Y entonces revisa la acción paulana y en ese sentido revisa esta exigencia del conocimiento del mal estado de los negocios, y en segundo lugar revisa el deber de buena fe en la formación del consentimiento, y señala que algunos han pretendido o podría, ¿no es cierto?, intentar configurarse a partir de esos dos institutos un deber de cooperación entre las partes que supondría que el deudor tiene que informar adecuadamente sobre su situación patrimonial para que el acreedor pueda ponderar adecuadamente los riesgos a los que se expone. Y dice, por tanto, en razón de esa información, podría decidir romper las tratativas preliminares porque habría entonces una razón objetiva, dado que esta situación patrimonial hace, ¿no es cierto?, imposible seguir adelante con la contratación, y esto, como han dicho algunos autores, sería consecuencia del principio de la buena fe objetiva.
Pero coincido plenamente con el autor en que esa conclusión es errada, tanto por las razones que él da, tanto porque la exigencia de la acción pauliana solo exige mal estado, ¿no es cierto?, conocimiento del mal estado de los negocios al tiempo de contractar, pero de ninguna manera envuelve una proyección del estado futuro del patrimonio del deudor. También porque en realidad es el acreedor el que tiene a su cargo la tarea de informarse adecuadamente sobre la situación patrimonial del deudor, puesto que estamos razonando sobre un esquema de igualdad, y si es un esquema de igualdad, aquel que se ve afectado es el que tiene sobre sí la carga de informarse. Pero vamos a agregar dos razones adicionales que confirman esas conclusiones. Una es que, por supuesto, esa exigencia de información al deudor solo podría existir en un contrato a la romana, pero de ninguna manera en un contrato de adhesión, ni siquiera solo en un contrato de consumo, sino que en realidad en general en el contrato de adhesión, porque muchas veces las razones que fuerzan a la celebración del contrato de adhesión son la satisfacción de necesidades básicas, donde no existe un acreedor, ¿no es cierto?, otro acreedor, ¿no? Y por lo tanto, muchas veces esos contratos de adhesión son celebrados no solo por bienes suntuarios, ¿no?, por acceder a bienes suntuarios, sino como el único modo de proveerse a la satisfacción de las necesidades básicas. Si no hay negociación en ellas, ¿cómo podríamos imponer el deber de informar si ni siquiera existe espacio para la negociación ni para darle información? Y segundo, y con esto voy a ir terminando, porque creo que la exigencia de buena fe no puede ser extremada hasta el punto de configurarla en un saco de reglas, no acordadas ni establecidas ni siquiera supletoriamente por la ley. Creo que desde luego el principio de la buena fe ha de marcar todo el íter contactual, pero creo que ello no puede hacerse como progresivamente la doctrina ha ido haciendo, como construyendo a partir de principios de buena fe una serie de soluciones que requieren necesariamente de regla legal, como por ejemplo la teoría de la improvisión, el deber de mitigar, el deber de información. No podemos extrapolar, porque obviamente no estamos llamados, ni están llamados los acreedores y los deudores a ser santos, ¿no? Y entonces esta exigencia de buena fe tan sublimada, que comprende tal nivel de catálogo de obligaciones y deberes, equivale prácticamente a exigirles, creo, ¿no es cierto?, la santidad, puesto que le están exigiendo actuar con una bondad, con una caridad, con una transparencia y una verdad que claramente, ¿no es cierto?, exceden en realidad la relación que están construyendo. Y por esto creo que el único modo de avanzar, sí, por eso creo que esta es la tarea que nos deja también el autor en materia civil, es a construir, por tanto, esa relación, esa responsabilidad, esas tratativas preliminares, que es donde estaría, ¿no es cierto?, esta construcción de este, ¿no es cierto?, principio de corresponsabilidad a la que el autor, ¿no es cierto?, quiere animar a nuestro ordenamiento jurídico. Y eso pasa necesariamente por reformar y por regular y construir un estatuto ordenado, sistemático de las tratativas preliminares. Termino por último con los desafíos de esta propuesta, ¿no? En definitiva, lo que el autor hace es una propuesta de política pública, que es tratar de avanzar sobre una corresponsabilidad entre el prestamista o el profesional concedente del crédito, que se tendría que anticipar al riesgo de la insolvencia o del incumplimiento, y por lo tanto estableciendo distintas herramientas que le permitan ponderar la situación patrimonial del deudor o del solicitante, digamos, y por otra parte un deber de cooperación del solicitante, que tiene que entregar toda la información y entregar todos los datos necesarios para que, ¿no es cierto?, el eventual prestamista decida racionalmente y con base, ¿no? Y esto lleva a lo que él propone como la configuración de los deberes de asesoramiento, consejo, y si bien es cierto la propuesta plantea un equilibrio en la protección de los intereses en juego, creo que esto pasa ciertamente por un cambio cultural, no solo de reglas jurídicas. Y en ese sentido, creo que la pregunta es si en una cultura de consumo tan arraigada como la que tenemos, de un consumo extremo, ¿no?, como el que tenemos, será posible propiciar un cambio así, ¿no? Y para que esto sea posible, por lo tanto, no basta con la modificación de las reglas jurídicas, sino que esto tendría que ir acompañado de extensas políticas públicas de educación y sobre todo
de formación en la conducta ética, ¿no? Y no sé si en realidad en este momento, en este país, en el contexto moral en que nos encontramos, estamos realmente en el momento más óptimo para una formación moral. Por supuesto, termino con esto, obviamente la inteligencia y la valentía están en proponer nuevas soluciones como las que el autor nos presenta. Solo quiero apuntar esto último para tener presente la complejidad de lo que ello supone, ¿no? Y felicitaciones nuevamente extensas y calurosas al autor. Muchas gracias, profesora Carmen. Ciertamente un gusto compartir ahora en esta instancia con usted y poder escuchar las palabras dirigidas al profesor Juan Luis, destacando su trayectoria académica, su rol como investigador, recalcando cuáles son las circunstancias y sacrificios por las cuales se atraviesa a la hora de crear una publicación, como así también aquellos comentarios desde la mirada del derecho privado y la política pública, además. Por último, vamos a darle la bienvenida al autor de la publicación, objeto de esta actividad, el profesor asociado a los departamentos de Derecho Privado y de Derecho Económico, Comercial y Tributario de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, don Juan Luis Waldenberg Serrano, quien es abogado de nuestra facultad, doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, vicepresidente ejecutivo y presidente del capítulo chileno del Instituto Iberoamericano de Derecho Concursal y miembro del grupo de expertos en Derecho Concursal del Instituto Iberoamericano de Derecho y Finanzas. Profesor. Bueno, muchísimas gracias. La verdad es que quizás quienes me conocen saben que yo tiendo a ser una persona que es bien suelta para hablar, para expresarse, pero la verdad es que en esta oportunidad no sé si me va a resultar tan fácil. Y quiero hacer esa aclaración previa, porque particularmente en este caso, este ha sido el fruto de un desarrollo de investigación de muchos años. Y en ese sentido yo sentí la necesidad de compartir y hacer un lanzamiento para efecto de dar cuenta de ese trabajo, de ese proceso, y de alguna manera darle la importancia que yo creo que tiene en la formulación de políticas públicas robustas en nuestro país para evitar un drama que es muy profundo, que es este drama del sobreendeudamiento. Terminaré en unos minutos más con agradecimientos, pero quisiera agregar algunas palabras en este sentido. En primer lugar, reforzar la idea que ha permeado esta investigación y que es la siguiente, que la expansión del mercado financiero al mayor número posible de la población, que es el objetivo central de las políticas de inclusión financiera o de democratización del crédito, deben construirse a partir de un sistema eficaz y completo de protección del consumidor financiero. A mi juicio, desconocer lo anterior en esta sociedad de consumo puede terminar por condenar a las personas a las oscuridades del endeudamiento excesivo y una pérdida creciente de su bienestar personal y familiar. Muchas veces cuando escuchamos de la problemática del sobreendeudamiento, se nos viene a la cabeza una cierta caricatura. Muchas veces pensamos en este deudor sobreendeudado que sale de la tienda con el televisor más grande que encontró, que tiene de alguna manera o trata de acceder al celular con la última tecnología, y eso es cierto, no hay que negarlo. Pero lamentablemente las estadísticas en nuestro país nos dan cuenta de que hay un porcentaje muy importante de la población que utiliza el acceso al financiamiento para satisfacer sus costos de vida. Hay una parte importante de la población que no la alcanza para cubrir todas las necesidades de vivienda, salud, educación, por medio del solo recurso a sus ingresos y que tiene que complementarlo necesariamente con un acceso al crédito. Y que en la medida que vamos descendiendo en los estratos sociales, vamos advirtiendo que esa necesidad se vuelve cada vez más compleja, sobre todo porque los productos y servicios financieros que se le ofrecen son generalmente los más caros y los más riesgosos.
Evitar la caricatura pasa por también establecer ciertas divisiones. Hay, por supuesto, deudores que podríamos calificar deudores de mala fe, deudores que entregan información que no es completa, que no es suficiente, que no es exacta respecto a sus condiciones financieras para acceder a un crédito que ellos saben que no van a poder pagar. Pero también vemos que hay un porcentaje muy importante de la población en que eso no se da, que simplemente la estructura financiera requiere de un apoyo por parte de las lógicas de acceso a los mercados. Y es ahí donde hay que poner el ojo y ver qué tipo de personas y en qué condiciones se está accediendo a un mercado financiero que es sumamente complejo para cualquier persona. No solamente, evidentemente, las personas que son más vulnerables, sino que para cualquier persona. Es decir, yo siempre pongo el ejemplo de que el ordenamiento jurídico parece asumir muchas cosas que probablemente no son muy reales. Y probablemente sí, a muchos de ustedes yo les pregunto si recuerdan todas las condiciones que pactaron al momento de abrir una tarjeta de crédito en un banco, una casa comercial, probablemente no lo recuerdan. Y muchas veces cuando uno piensa en las decisiones que tiene que tomar al momento de financiar una adquisición, por ejemplo, cuando uno está en la fila del supermercado y a uno le preguntan si va a pagar, y uno dice que va a pagar con una tarjeta y uno le preguntan si va a pagar con cuota o sin cuota, todo eso activa un conjunto de cláusulas subyacentes en un contrato que probablemente se celebró hace muchos años y que por tanto no necesariamente va a estar consciente de todas las consecuencias financieras que esa decisión provoca. Por eso, a mí me parece que el punto focal debe encontrarse siempre en el respeto de la dignidad del deudor. Un principio que ha quedado finalmente consagrado con claridad en nuestra Ley de Protección de los Derechos del Consumidor con motivo de la reciente reforma de la Ley 21.320 en materia de cobranza extrajudicial, pero que podemos proyectar y suponiendo de que en las diversas fases del otorgamiento y de la ejecución del crédito, el ordenamiento jurídico debe velar porque aquella dignidad no resulte vulnerada ni ignorada. El derecho debe cumplir siempre con una función tutelar, con especial énfasis en aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad. Y de esta manera, cuando el deudor se comporta efectivamente de buena fe, evocando esa idea que es tan profunda desde el punto de vista del derecho concursal, que la idea de tutela del deudor honesto, pero desafortunado, hace que su comportamiento probo no pueda ser ignorado desde el momento que entrega toda la información que le es requerida al tiempo de solicitar el crédito, pero tampoco cuando se encuentra ahogado por una situación de insolvencia y debe acudir a las fórmulas concursales como un mecanismo de alivio, que es la promesa que se le hizo con motivo de la dictación de la ley 20.720. De esta manera, lo que propongo es que exista un tránsito desde la idea del consumidor financiero que consagra la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor hasta la noción de persona deudora prevista en la Ley 20.720 y que este tránsito se interprete como un continuo, en que los cimientos de la proporcionalidad de las medidas adoptadas concedan a la persona instrumentos idóneos, ya sea para evitar o solucionar los problemas del sobreendeudamiento. Estamos, como indicaron los señores Lucas del Villar y Hugo Sánchez, a la espera de la pronta promulgación de ciertas leyes que de alguna manera responden a estos principios, a esta idea. Por una parte, la pronta promulgación de la denominada reforma proconsumidor, que se mira con optimismo porque establece los primeros pasos para el reconocimiento de lo que en el derecho comparado se ha venido a denominar como el principio de préstamo responsable, estableciendo deberes y cargas concretas en hombros tanto del consumidor como del proveedor financiero, sustentando esta política de corresponsabilidad. También se observa la necesidad de ofrecer un mejor sustrato a la siempre controversial figura del discharge, del descargue de la deuda al término de un procedimiento concursal de tipo liquidatorio, como aún se encuentra en discusión ante la Comisión de Economía del Senado, de manera de conceder una legitimación, una comprensión real a la idea del fresh start o del nuevo comienzo.
La verdad es que el tema del sobreendeudamiento, a mi juicio, da lugar a reflexiones que son muy profundas de cómo entendemos que funciona nuestra sociedad actual. Y este libro lo que propone es una mirada. Por cierto, no tiene ninguna pretensión de cerrar un debate ni el análisis, pero firmemente creo que este libro trata de mostrar honestamente quién soy y qué es lo que pienso. Y cómo creo con firmeza que el derecho privado tiene tanto que aportar para la construcción de un sistema más justo y más equilibrado. Con ello, aprovecho a reconocer múltiples aproximaciones que han dado los alumnos que escogieron el tema del seminario de investigación, que he dado en los últimos, no sé si 4 o 5 años relativo al tema del sobreendeudamiento de los consumidores, y que han tratado materias tan amplias como, por ejemplo, el endeudamiento de las mujeres jefas de hogar, de las personas con algún grado de discapacidad, de los adultos mayores, de los jóvenes, de los emprendedores, entre otros. La incidencia de la falta de pago en las pensiones de alimentos, que sabemos que es un grave dilema social y que provoca un fuerte nivel de sobreendeudamiento de la mujer jefa de hogar. El acceso al crédito personal para poder soportar los gastos básicos de un emprendimiento, de una pyme, sobre todo cuando el sistema no facilita el acceso a esos modelos de obtención de fondos. Y por supuesto, a mi juicio lo más grave, todo lo que se refiere a los dilemas del acceso a servicios y productos básicos como la vivienda, la salud y la educación. También se han abordado reformulaciones normativas más recientes, tales como la legislación concursal, la ley de educación financiera en edad escolar, la ley de portabilidad financiera, la ley de cobranzas extrajudiciales, la ley que regula el fraude en el uso de las tarjetas de crédito, entre tantas otras. Sabemos que los tiempos que corren actualmente son especialmente difíciles para las familias, dado que la pandemia ha aumentado exponencialmente los niveles de pobreza, bueno, en el mundo, en Chile también, y por supuesto exponen a cada uno de sus miembros a una creciente vulnerabilidad financiera. Y en ese sentido, espero muy sinceramente que este texto sirva como orientación a los operadores jurídicos para una comprensión de cómo poder enfrentar esta materia, ojalá de la manera más equilibrada posible y ausente de esas caricaturas que mencionaba previamente. Y ahora, bueno, por supuesto, los agradecimientos. Agradecimiento en primer lugar a los expositores que me han precedido y que han aceptado muy generosamente formar parte de esta actividad. A la profesora Carmen Domínguez por haberme instado, yo siempre digo instado, pero con bastante insistencia, porque yo soy una persona porfiada, a seguir la carrera académica y por su ejemplo en ver al derecho como un instrumento de protección. A los señores Lucas del Villar y Hugo Sánchez por haberme apoyado institucionalmente y haber estado siempre dispuesto a participar en varias de las actividades realizadas en el marco de este proyecto. En sus exposiciones yo creo que quedó suficientemente claro de que soy una persona que en este punto he sido bastante insistente y catete. Agradecimiento a mi familia, por supuesto, que creo que en los últimos años también han escuchado muchísimo sobre el sobreendeudamiento y por tanto, por su paciencia, por su apoyo, siempre muy, muy incondicional. Y especialmente a mis hijos, José Tomás y Amelia, que me acompañaron por varios meses incluso en las correspondientes estancias de investigación en Alemania e Inglaterra. Agradecimientos muy especiales a la coinvestigadora en el proyecto Fondesit que dio cuerpo a esta investigación, que es la profesora doctora Francisca Barrientos Camus, por creer en primer lugar en la importancia de este proyecto y por permitirme apreciarlo desde la mirada de la configuración de una buena política pública. Y aquí comentarles que cuando iniciamos este proyecto, nosotros con Francisca no nos conocíamos tanto, pero que se ha habido algo que es un cambio importante también en mi vida, es su amistad. Y ahora confesamos que somos muy, muy grandes amigos.
Con ella también reconocer al profesor Dr. Sebastián Bozo, decano de la Universidad Autónoma de Chile, con quien realizamos tantas actividades conjuntas en relación de la coincidencia temática de nuestras investigaciones. Agradecimientos, por supuesto, a la Pontificia Universidad Católica de Chile y a su Facultad de Derecho por el apoyo en la realización, incluso de un periodo sabático que me permitió concluir el texto, y al programa Fondesit por el financiamiento de una buena parte de la investigación. Agradecimiento a la Universidad de Lovaina la Nueva, a la Universidad de Kent, a la Biblioteca de la Unión Europea y al Max Planck Institute por las valiosísimas estancias de investigación desarrolladas desde el año 2018. Agradecimiento a mi socio y amigo Jaime Alcalde por la paciencia en revisar cada uno de los escritos que dieron cuerpo a esta publicación, y como ya se anticipó, es un libro bastante largo, así que hay mucha paciencia dada ahí. Agradecimiento a mi ayudante Mariano Pola, que también se dio el fatigoso trabajo de la revisión final del texto para evitar la mayor cantidad de erratas posible. Agradecimientos a todos mis amigos, especialmente al grupo de viajeros, que siempre han sido un pilar importante, en mi vida, son también mi familia. Y por último, un agradecimiento muy especial a todos mis alumnos, pasados y presentes, que siempre me dan fuerza y alegría para reforzar mi ímpetu académico. Extraño muchísimo poder verlos en persona, manteniendo siempre la esperanza de poder hacerlo este segundo semestre. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que se han tomado el tiempo para conectarse hoy y acompañarme en esta actividad. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por introducirnos a lo que esta obra nos propone y por los agradecimientos expresados para todos aquellos que han intervenido en la realización de esta obra. Queremos agradecer a todos los asistentes, en especial a nuestros comentaristas, profesores, alumnos y todos los que nos han acompañado la jornada de hoy. Queremos recordarles que Thomson Reuters ha querido disponer un descuento para ustedes. En el chat van a encontrar la información relativa a aquello. Muchas gracias. Yo creo que nos vamos a despedir. Está muy silencioso esto, así que muchas felicidades de nuevo, y ahora a descansar y celebrar. A descansar y celebrar. Ya la celebración más oficial será cuando nos podamos reunir entre todos de manera presencial. No sé cuándo será eso, pero así como todo imposible, pero por lo menos que nos veamos de a uno. Así que muchas felicidades, un abrazo grande. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias a todos. Ya
terminar con la transmisión. Muy bien. Muchas gracias a todos.